Ok, ya estoy grabando. Fin. Entonces, la clase pasada vimos el algoritmo de Bell-Manford, ¿verdad? Y dijimos que ya no era necesario ver si, o sea, que el costo de los arcos sea todos no negativos. Y con Bell-Manford, si no existían ciclos negativos, entonces podríamos reportar caminos de costo mínimo para desde una fuente a cada uno de los nodos, ¿no? Y este era básicamente el algoritmo que tenemos en pantalla, ¿no? Y la idea era que estábamos viendo la idea general de Bellman-Ford, que partíamos de un ejemplito, digamos, si lo vemos desde aquí, donde U es la fuente, habíamos hecho un ejemplito más o menos así. Esto es un 1, esto es un 0, esto es un 2. Luego aquí teníamos otros nodos y esto valía, no sé, 3 o 4, ¿no? Y vamos a nombrar esto X, esto lo nombramos Y, esto lo nombramos Z. Y, ok, ¿alguien se acuerda cuál era la idea que yo le estaba comentando en la clase pasada? De por qué Bellman-Ford, cómo saber que Bellman-Ford calcula en cada paso caminos de costo mínimos que tengan a lo sumo I, ¿no? Y arcos, porque empezábamos de la fuente, ¿no? Entonces de la Sí, fuente, bueno, lo que decías era que por cada iteración se aseguraba que los caminos de tamaño i estaban bien calculados, porque podía ser que en el momento, una primera iteración, un camino de tamaño mayor ahí, todavía no estuviese calculado bien el costo mínimo, que todavía no haya pasado por exacto. un mejor camino. Ujú. Y eso viene porque, por ejemplo, si estoy en la iteración 0, nada más U estaba calculado correctamente. Luego en la iteración 1, todos los caminos que tengan a lo sumo un arco están juntos a U. Entonces, voy a relajar de U a X o de U a cualquier otro nodo que exista en el grafo, ¿no? Entonces, eso significa que los caminos de tamaño 1 van a ser calculados de tamaño 1, no, que tengan a lo sumo un arco, van a ser calculados correctamente. Y luego aquí veíamos que, por ejemplo, este, este arco de X iba a ser el primero que se iba a relajar y luego se iba a relajar este, ¿verdad? En una segunda iteración, y entonces Y, el D de Y iba a estar calculado bien, que era 1, digamos, ¿no? Entonces esa era la idea básicamente. Y entonces habíamos enunciado ya una primera proposición que era que si un grafo no tiene de costo negativo. No sé por qué en Excalibur a veces estoy escribiendo, a ver si lo dejo pegado. No sé por qué a veces escribe súper oscuro y a veces escribe súper clarito. De verdad no entiendo. No, esto no, ok. Ok. Costo negativo, ¿verdad? Eh, entonces, después de que está horrible esto, pero bueno. Ojalá fuera una pizarra, de verdad. Está vaina. Ajá, después que el Vermont Ford termine, ocurre que TDB es igual al delta de UAB de UAP para todo B perteneciente a los nodos del grafo, ¿no? Y habíamos empezado con cómo podríamos empezar esta prueba. ¿Alguien se acuerda quién? Ah, creo que alguien había dicho ya de una vez.
¿Cómo podríamos empezar? ¿Alguien se acuerda? Es que me Por confunde inducción. bastante la U y la B. Bueno, vamos a poner esto como X y Y, porque se nota un poquito más, porque sea mejor. De X es igual al delta de U a X, para todo X perteneciente a A. ¿Sí? La prueba era por inducción. Exacto. Eso era lo que habíamos dicho, que cómo podríamos proceder por inducción, ¿no? Em, entonces, ¿cómo sería el caso base? Que procedemos por inducción. ¿Cuál sería el caso base? ¿Y por inducción en qué? Era en la distancia calculada, ¿no? Hasta los momentos. O en número de Em, iteraciones. lo podemos De hacer los caminos de mejor. mejor calculado. Creo que me parece mejor en el número de arcos que tiene que tiene el camino, un camino mínimo. Ujú. O sea, yo lo que quiero probar es que en la iteración y, o sea, la prueba que está en el libro en realidad se basa en lo que ya les había dicho. Pero vamos a ver lo siguiente. En la iteración y ocurre esto para caminos. Dios mío, no entiendo por qué Calidro cada vez se pone peor. Capaz, ¿será que borro todo? ¿Puedo borrar todo? A ver. Ahí no. Creo que como que se cambia. O sea, habías puesto la línea gruesa 2 y luego ahora está en el 1. No sé si fue Sí, que sí, lo cambiaste. ahorita la cambié. Ah, Pero es que ok. hay algo que no tiene sentido acá. Un momento. ¿Qué pasa si agarro todo? No, 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 aquí no. Vamos a agarrar de el texto de extra para arriba. Me vuela todo eso. Pues creo que es un problema de que es muy pesado el archivo o el rendering o lo que sea. Pues son muchos elementos. De hecho, me impresiona que haya sido tan bueno hasta ahora. Ajá. Bueno, tengo un par de cosas. A ver. Ahora está un poquito más rápido, me parece. Ok. Entonces lo que tiene sentido es hacer inducción en la iteración, ¿verdad? Y como en la iteración y ver que para caminos que usan a lo sumo y arcos, sí, creo que era eso, que estaba, había escrito demasiadas cosas. Que usan a lo sumo y arcos, eh, Fermat calcula, no sé, como quieran escribir, calcula el camino mínimo. Que en realidad está un poco raro para caminos que usan a lo sumo, para caminos, aquí vamos a poner de costo mínimo, que usan a lo sumo y arcos, Bellman calcula, o sea, Bellman los calcula, ¿no?
calcula su costo. Correctamente. Entonces, de aquí podemos entonces ya partir desde un caso base, que cuál sería el caso base, la iteración 0, ¿verdad? Cuando i es igual a 0, ¿no? Cuando i es igual a 0, que todavía no ha empezado el primer for, ¿qué ocurre? ddb es igual a infinito para todo b, bueno, vamos a poner x, perdón, para todo x perteneciente al conjunto de arco menos u, ¿verdad? Y para u tenemos que u es igual a 0. Concha, qué diferencia, solo voy a borrar todo. Ok. Ok. En este caso, la proposición es correcta, ¿verdad? Porque estamos usando los sumos 0 arcos y el único camino de costo mínimo que no usa arco es de u a 1. ¿Sí? Ujú, exacto, 0 arcos. Sí. Igual 0, 0 arcos. Por cierto, estamos asumiendo, no sé si en la proposición puse. Ah, exacto, que no tiene ciclos negativos. Exacto. Ok, finísimo. Ahora asumimos que la proposición es verdad para i igual k menos 1 y queremos probar para i igual k, ¿verdad? Ahora, esta demostración está súper más sencillita. ¿Por qué? Imaginemos ahora que tenemos un camino, ¿verdad? Que se escribe de la forma b0, b, k más 1, ¿no? B k más 1, ¿por qué? Este camino, ¿qué pasa? Bueno, este camino, primero que nada, vamos a decir que este camino es óptimo, ¿ok? Porque estamos tratando de probarlo para caminos óptimos, ¿sí? ¿Y por qué es hasta bk más 1? Porque... Ah, no, perdón, estoy utilizando el 0 al principio, entonces es hasta b sub k. Entonces este camino utiliza k arcos, ¿verdad? Sí, sí, sí. De B0 a Entonces, B1 sería 1. Ok, sí, sí ujú, es K, K arco. Ok. ujú. Perfecto. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Que d de bk menos 1, ¿verdad? Es igual al delta desde u hasta bk menos 1, ¿no? ¿No serían K menos un arco? No, porque está cero indexado. O sea, si pones k igual 1, tienes b0 hasta b1, ¿no? Ya que está este arco. El índice 0 te hace que no tengas que utilizar k más 1. Ok. Ujú. Entonces, por hipótesis sabemos que esto que está acá se cumple, ¿verdad? Y aparte, sabemos que el arco b sub k menos 1 b sub k se va a relajar. Se va a relajar si eh, b sub k es mayor a de b sub k menos 1, ¿no? Más Más el el costo costo del de ese arco. arco, ¿no? Ok, por un lado sabemos que d sub b sub k tiene que ser mayor o igual, vamos a llamar este valor que está acá a la derecha, esta sumatoria del d b sub k menos 1 más esto, vamos a llamarlo, bueno, este es el costo de p, ¿no? Ok, sabemos que db sub k tiene que ser mayor o igual a p, ¿verdad? Mayor o igual al costo de p. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque P es un camino óptimo. Exacto, si p es un camino óptimo, entonces el de d sub k, aparte tenemos una proposición que cada vez que tú, acuérdense que tenemos una proposición que cada vez que se relaja un arco, eh, eso te va a dejar a d de b sub k, por ejemplo, mayor o igual a su camino óptimo, ¿verdad? Entonces, en particular, si Belmonfort ha hecho varias iteraciones, entonces en algún momento esta desigualdad se sigue cumpliendo, ¿no? Y de ser mayor que, entonces el arco se va a relajar y me va a asignar al costo de b sub k el costo de p, ¿verdad?
Porque es que es mayor o igual. Otra vez Es una mayor o igual respuesta. porque, a ver, d sub k empieza en infinito. Y luego la única forma de cambiar es relajando arcos, ¿verdad? Y tenemos una proposición que dijimos la clase pasada que relajar arcos siempre te deja esta desigualdad acá cumpliéndose. También está en el libro, por cierto. Por si lo quieren repasar. Entonces, no importa cuántas veces hemos iterado en Bellman-Ford hasta el momento. Relajar siempre me deja esta desigualdad, ¿no? Y ahora va a ser igual porque ya el costo de B sub k menos 1 del camino mínimo ha sido calculado correctamente. Entonces, en la relajación, en la iteración k menos 1, entonces yo voy a asignar delta de u b k menos 1 más el costo del arco entre k menos 1 y b sub k. Y esto es igual al delta de u a bk porque esto es simplemente igual al costo de p, ¿no? Sí, porque de U de BK-1 por hipótesis ya es el mínimo, entonces él está sumando otro arco y automáticamente tiene que ser el costo de U hasta BK. Sí. Lo otro que también podemos observar es que, bueno, como esto es un camino óptimo, hasta B, o sea, hasta BK menos 1 tiene que ser un camino óptimo, ¿no? De lo contrario, P no sería óptimo. Y por la misma proposición esa de que todo camino tiene sus caminos óptimos, nada más, también eso se cumple, ¿verdad? Entonces, con esto ya, en realidad, la demostración queda hecha, ¿no? ¿O tiene alguien alguna duda? Es cuestión de leer el librito. No, pero pregunten porque es mejor que pregunten ahora que en el examen. ¿Cuál es ¿Cuál es la la duda? preposición que dice usted, profe? Existen, o sea, es que nombre varias. Hay una proposición que te dice que todo Sí, esa, subcamino de un la de camino los óptimo subcaminos. es ¿Cómo es también que dice? óptimo. Que O no me sea, acuerdo. si tú agarras dos nodos acá, en este camino P, ¿verdad? Si este camino P, o sea, imagínate que agarras BI y BJ. Entonces, el camino en P desde I hasta BJ, ¿verdad? El subcamino que le podemos llamar P'. Entonces, este subcamino es óptimo. Ok, ya, listo. Sí. De lo contrario, P no sería óptimo. Ok, Gracias. de nada. ¿Quién tenía preguntas? Porque no los vi muy convencidos. Miguelón anda dudoso. Sí, por eso pregunto. Sin pena. Mejor que sea ahorita. Una repasadita general a lo mejor. A ver, Listo. nuestra proposición es, que está bien mal escrita, hasta que logré escribir bien ahorita, que si un grafo no tiene ciclos, entonces después de que Bellman-Ford termine, ocurre esto, ¿verdad? Y ahora yo lo que quiero demostrar es algo un poquito distinto, que es que en la iteración I, ¿verdad? Fíjense que yo estoy demostrando una proposición un poquito más débil. Mi proposición dice, en la iteración I, Bellman-Ford calcula todos los caminos de tamaño I, o sea, todos los caminos de costo mínimo que tienen a lo sumo I arcos van a ser calculados correctamente, ¿no? Ajá. Ok. Primera pregunta, ¿por qué esta otra proposición que yo estoy poniendo, que yo estoy diciendo que queremos demostrar, implica esta? Porque fíjense que son distintas. La de abajo o sea, yo estoy demostrando una proposición similar, que no es la proposición original. Mi proposición dice, en la iteración I, Bellman-Ford va a calcular todos los caminos que usan a lo sumo y arcos, todos los caminos mínimos que usan a lo sumo y arcos, los va a calcular bien. Porque esta proposición que está acá abajo me implica esta que está aquí arriba. De que cuando Bellman-Ford termine, calcula bien las cosas.
¿Cuántas iteraciones hace Bellman-Ford? Primero que nada. El número B de nodos. iteración. Eso. Exacto, B iteraciones, ¿verdad? Ok. ¿Y qué habíamos dicho la clase pasada? Que si no hay ciclo de costo negativo, un camino de costo mínimo tiene que tener a lo sumo B menos un arco, ¿no? Sí. Sí. Exacto. Entonces, si yo demuestro esta proposición, significa que después de la iteración B menos 1, todos los caminos que tienen a lo sumo B menos un arcos van a estar calculados bien. Eso lo que implica es que cuando Bellman-Ford termina, pues los caminos están calculados bien, ¿no? Suponiendo que no existe ciclo de costo negativo. Ya Sí, ahí viene la... eso, exacto, esta es la proposición, está en la proposición, ¿no? Y porque también al final los ciclos de costo cero eh, no te interesan porque hay caminos cortos en los cuales tienes el Ujú. mismo costo. Sí, tendría el mismo costo. Entonces, ¿se entiende por qué la proposición que estamos demostrando acá implica la proposición? ¿Sí? Si alguien... ¿Es en la iteración I o cuando Bellman-Ford termina? O sea, la proposición es cuando Bellman-Ford termina, pero yo estoy demostrando algo un poquito más débil, que es que en la iteración I, los caminos que usan a lo sumo I arcos son calculados correctamente. Eso significa que cuando Bellman-Ford termina, ¿cuántas iteraciones hizo? B menos 1, ¿no? Entonces, demostrar la proposición que yo coloqué acá abajo, ¿verdad? Demostrar esto implica lo de arriba, porque significa que, ok, si en la iteración I yo calculé todos los caminos de costo mínimo que tienen a lo sumo y arcos, entonces en la iteración B menos 1, yo voy a calcular todos los caminos de costo mínimo que tienen a lo sumo B menos 1 arcos, ¿no? Que es lo mismo que es que cuando Bellman-Ford termina, porque él tiene B menos 1 iteraciones o B iteraciones, da igual. Y que son ¿Sí? todos los posibles arcos que puede tener un nodo. Un camino. ¿Pudieras hacer un grafo chiquitico de 4 nodos para ver un ejemplo un momentico? Ujú. Dime el ejemplo. Bueno, no sé, o sea, cualquiera. Pues. Solo como que, ¿cómo se dice? ¿Cómo funciona el Bellman-Ford un momento para compararlo con la Una corrida hipótesis? en frío. Exacto. Aña, Carla, andas pendiente. Voy a poner exactamente el mismo ejemplo que hicimos antes. Inicialmente tenemos, voy a poner en rojo el D inicial de cada nodo, ¿sí? Entonces, en la primera iteración, asuman que Bellman-Ford está haciendo como que lo peor de lo peor y está empezando a procesar los nodos desde aquí abajo, después este y así, ¿no? Los arcos, perdón. Ok, intenta relajar este, no hace nada porque infinito más, aquí no coloqué costo. Infinito más 4 es mayor que esto, bueno, mayor no se compara, entonces no actualiza este infinito que está acá, ¿no? Lo mismo pasa para este arco y lo mismo pasa para este arco que está aquí, ¿sí? Ahora, el único arco... Ah, no, perdón, para ese no. Ok, segundo. Para el primer, imagínense que el primer arco que se relaja es el que está a la izquierda, el 2, ¿no? ¿Eso qué hace? Bueno, primero que nada, este es U y su costo es 0, ¿no? 0 más 2 es 2. ¿Es menos que infinito? Sí. Quita esto, relaja el arco y le pone camino mínimo de costo 2, ¿no? El D es igual a 2 por ahora. Y ahora viene y relaja este arco y le dice, ok, relaja este arco y ahora su costo mínimo es 0. ¿Sí? Terminamos la primera iteración, pasamos por todos los arcos. ¿Sí? Segunda iteración. Veo este arco, ¿puedo relajar? Sí. ¿Cómo lo relajo? Bueno, 2 más 4 es 6, aquí pongo 6. Relajo. Ay, ya va, y en la primera iteración se cumpliría, por ejemplo, la primera hipótesis, que en la iteración I usa los sumos y arcos, Bellman-Ford calcula su costo mínimo. Claro, porque fíjate que el único camino de costo mínimo que utiliza un solo arco, ¿cuál es? Este, ¿no?
El de la izquierda no, porque usa 2, ¿no? Claro, porque tú puedes hacer este camino que está acá. Ah, exacto. Ok. Y después el otro camino mínimo sería 1, 2 y 3, ¿no? Ok, ya quedó. Claro, entonces Claro. fíjate que en la segunda iteración aquí puse 6, pero en la tercera iteración este se va a actualizar bien y ahora este me va a quedar en 1 y ahora 1 más 4, 5, este va a ser actualizado a 5 y eso sí es el óptimo. Pero eso ocurrió en la tercera iteración, ¿no? Entonces eso es justamente la proposición que estamos demostrando. Entonces, si la implicación se entendió, chévere. Luego dijimos, ok, ¿cuál es el caso base? Bueno, en la iteración 0, ¿no? En la iteración 0, el único camino que no usa arcos es de U a U, y eso por el inicio de Bellman-Ford se calcula bien. Por otro lado, si tú agarras un camino, o sea, asumes para la iteración ik-1, ¿verdad? Y lo quieres demostrar para la iteración k. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Quieres ver un camino de costo mínimo que tenga lo sumo k arcos, ¿no? Que tenga k arcos, por ejemplo. Si tiene k arcos, entonces se escribe de esta manera que está acá, de la forma de P, ¿sí? Entonces, ¿qué es una cosa que por hipótesis se sabe? Bueno, que la distancia hasta acá, bk-1, está calculada correctamente. O sea, esta igualdad se cumple, ¿no? Y lo otro que dijimos es que, bueno, por la proposición de que cuando tú relajas un arco, esta desigualdad aquí se cumple, esta desigualdad aquí se cumple, entonces podemos asegurar que el arco se relaja o ya hay un camino óptimo que fue calculado para B sub k, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ok, bueno, para B sub k menos 1 ya fue calculado su camino mínimo cuando se relaja el arco, que es lo que se asigna, es este valor que está aquí, sumado con este, ¿no? Este que está aquí es justamente delta de B sub k menos 1, perdón, delta de U a B sub k menos 1, U a B sub k menos 1, y este de acá abajo es un costo de un arco ya. Pero como P dijimos que era óptimo, entonces está calculado bien acá, ¿no? O sea, el valor asignado a B sub k en la iteración K va a ser el mismo de un camino óptimo. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Óptimo, es que se me cortó un momentico. Óptimo, el camino óptimo, ¿a qué es lo que se refiere? Al costo del camino. Ok. Ujú. Pero fíjate que lo primero que dijimos es, bueno, P es un camino de K arcos, ¿no? O sea, es un camino de costo mínimo, pero tiene K arcos. La demostración es por la cantidad de arcos. ¿Sí? Ok, entonces esa es la proposición. Voy a continuar para progresar un poquito. Ujujujú. Ok, la siguiente proposición no la voy a demostrar, pero es más sencillita. Y es que si después de B menos una iteraciones, Bellman-Ford falla en asignar un camino mínimo de esta manera, ¿verdad? O sea, si Bellman-Ford falla en calcular un camino mínimo a un nodo, es porque hay un ciclo de costo negativo, no puede haber otra opción, ¿no? Por lo que hemos dicho de que a lo sumo B menos un arco, ¿verdad? Van a estar en cualquier camino de costo mínimo. No tiene sentido usar más arcos que esos. Y si tiene sentido es porque existe un ciclo de costo negativo. O sea, vas a poder relajar algún arco, ¿no? Entonces la proposición tiene esa misma idea. Y bueno, estas dos proposiciones, que esa, como le dije, la última no se las voy a mostrar, la del ciclo de costo, no se las voy a mostrar, la del ciclo de costo mínimo, porque la idea simplemente, si tienes más de, si Bellman-Ford relaja un arco y dice que ahora encuentra un camino de tamaño B arcos, ¿verdad? Entonces, porque hay un ciclo, ¿no? Esto tiene que implicar que hay un ciclo de costo negativo, por lo que habíamos dicho en la clase pasada, básicamente. Ok, ¿esto qué significa? Que, o sea, estas dos proposiciones, la que acabamos de demostrar y esta del ciclo de costo negativo, esto implica que Bellman-Ford es correcto, ¿no? Ok, Bellman-Ford es correcto. ¿Y cuál fue la complejidad que habíamos calculado
la vez pasada. Número de nodos por arcos más número de arcos, que es el segundo for. Sí. Finísimo. Que bueno, esto es igual a O de B por E. Y bueno, sí, esta es la complejidad. Entonces ya dijimos la correctitud, la complejidad, perfecto. Entonces ya saben, Bellman for es solo nada más para cuando tienen arcos de costo negativo. Si tienen, bueno, no nada más. También lo pueden hacer con cualquier tipo de grafos con costo positivo también. Pero si tienes arcos con costo negativo, no puedes usar Dijkstra, ¿no? O Dijkstra. Tienes que utilizar Bellman Ford. De lo contrario, no vas a calcular el camino mínimo. ¿Ok? Ujú. Vamos a ver. ¿Qué más escribí acá? Ok, fíjense que hasta ahora nosotros hemos estado diciendo, hemos estado hablando de caminos de costo máximo, de costo mínimo, pero nunca hemos hablado de caminos de costo mínimo, ¿no? Y de caminos de costo máximo, perdón. Nunca hemos hablado de ello y es porque ese es un tipo de problema que no tiene solución polinomial. O sea, no se conoce hasta el día de hoy. Y, ¿por qué? Porque a veces tú puedes tener, por ejemplo, de la misma forma que en Bellman-Ford, si tienes un ciclo de costo negativo, nunca vas a encontrar un camino de costo mínimo. Encontrar un camino de costo máximo, si existe un ciclo, pues no lo vas a encontrar. Y lo otro es que si no existen ciclos, por ejemplo, igual encontrarlos es súper difícil. O sea, encontrar el camino de costo máximo es difícil. Y eso es porque no tienes una propiedad de suboptimalidad como la de caminos de costo mínimo. En un camino de costo mínimo, cada subcamino es mínimo. En un camino de costo máximo, creo que puedes, a ver, no sé si cada subcamino es máximo. Sí, bueno, tiene que ser máximo. Claro, pero no. Claro, lo que es difícil de calcular es un camino simple de costo máximo. Eso es súper peludo y bueno, no tiene solución polinomial. Eso fue lo que escribí acá. Fino. Ahora, hasta ahora hemos hablado de un solo algoritmo, de un solo tipo de algoritmo que es, tú me das una fuente, ¿verdad? Y yo calculo el camino de costo mínimo a todos los arcos, a todos los vértices del grafo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos calcular ahora el camino de costo mínimo entre cada par de vértices? Ok. ¿Alguien tiene alguna sugerencia que se pueda hacer acá? No sé, quizás aplicar algún recorrido de grafo con una condición específica y actualizar dicha distancia entre los nodos. Ese algoritmo lo que va a hacer es agarrar dos nodos y ver el camino mínimo que hay entre ellos dos. No. Ah, Es pero entonces, ¿cómo un es entonces? algoritmo que calcula el camino de costo mínimo entre cada par de vértices. O sea, para todo par de vértices en el grafo, él sabe cuál es la distancia. Claro, antes era desde la fuente hasta otro vértice. Hasta todos. Ahora es de todos a todos. Mm, Ah, ok. No había escuchado Mm. esa parte. O sea que ahora nosotros en lugar de tener un vectorcito D, vamos a tener una matriz D, ¿no? Una matriz con numeritos acá, ¿verdad? Donde D sub X, Y va a ser igual al camino de costo mínimo desde X a Y. Que, por cierto, no tiene que ser necesariamente simétrica, porque si tú tienes
no, esto necesariamente no se cumple porque puedes tener un grafo dirigido, ¿no? Entonces tú puedes tener un grafo de esta forma, por ejemplo, y este es X y este es Y, y entonces el camino de X a Y no es el mismo que de Y a X, ¿no? Entonces los costos pueden ser, por ejemplo, aquí 0, 0 y aquí 1, 1. Entonces los costos no necesariamente son el mismo. Entonces es un tipo de problema un poquito distinto. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser un primer algoritmo, un primer approach? Sube un momentico que está viendo una cosita. Ajá, ya. Ujú. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Así, un primer approach, diría así una brute force, por así decirlo, sería recorrer por cada uno de los nodos y ver todos sus adyacentes y actualizar en la matriz cuál es o sea, para el nodo X, ponte tú, actualizo cada uno de ellos si existe un arco. Y digo, tanto, tanto, tanto y tanto. Luego voy por el segundo, tanto, tanto y tanto. Y ya. Claro, saliendo desde X. Otra fuerza bruta no pudiera ser hacer Dijkstra o el Marfor en cada no. ¿O no? Ujú. Sí. Sí. Entonces tú puedes lanzarte el siguiente algoritmo. For igual, o sea, asuman que B es un conjunto que tiene B sub 1, B sub 2, bla, 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 hasta B sub tamaño de vértices, ¿verdad? Ok, y vamos a escribir esto como X mejor, porque si no se confunden. Ok, X1, X2, X sub B. Y desde igual 1 hasta tamaño de nodos. Entonces tú lo que te haces es un Dijkstra acá, ¿no? Desde X sub, ¿sí? Y entonces Dijkstra te va a calcular el camino de costo mínimo desde X sub Y hasta todos los nodos. Y eso para acá, ¿no? Entonces, esto que está acá me toma tiempo, o sea, el for en sí son 20 iteraciones, ¿no? Y después te tienes que lanzar un Dijkstra por cada uno de los nodos. Esto sería B log de B, ¿no? Más log B. ¿Sí? Sí. Esto Ya. sería entonces B cuadrado, log de B, ¿no? Más por B, por log de B, ¿no? Ahora, lo otro es, estamos asumiendo que los costos de los arcos son positivos porque estamos utilizando Dijkstra, ¿no? Ujú. Ok. Lo otro es que E puede ser tan, o sea, E es O de B cuadrado, ¿no? O sea, existen a lo sumo B cuadrado arco, ¿sí? Entonces este término que está acá puede ser, digamos, tan grande como, o sea, está acotado superiormente por B al cubo log de B, ¿sí? Y esto asumiendo que costo de cada arco es mayor que cero para todo en, ¿sí? Ahora, hay un problema y es que si los arcos, bueno, si los costos son negativos, sí, pueden haber costos negativos sin ciclos, ¿no? Eh, tienes que sustituir este término que, perdón, término no, este término que está acá lo tienes que sustituir por O de B por E, pues tienes que lanzar un Bellman por cada vez, ¿no? Y eso te termina dando O de B cuadrado, ¿cierto? O de B a la 4, ¿sí? Porque está acotado por B cuadrado, esto lo tienes que hacer B veces y eso te da O de B a la 4 si te tienes que lanzar Bellman fuera cada rato. Entonces la idea es ver si podemos disminuir esto un poquito, ¿ok? O sea, sí, es un algoritmo, funciona, es verdad, pero la idea es tratar de buscar un algoritmo un poquito mejor, ¿ok?
Eso de ahí es un 3, ¿no? ¿Dónde? ¿Está acá? Ahí. Sí. Sí, sí. Ajá. Ok, entonces la idea es intentar hacer algo un poquito mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer un poquito mejor? Em, bueno, existe un algoritmo para eso, se llama el algoritmo de Floyd-Warshall. Y imagínense ahora que están intentando buscar, ¿verdad? Para cada par de vértices, por ejemplo, este es X y este es Y, ¿verdad? Y entre cada par de vértices vamos a iterar, o sea, vamos a iterar por cada par de vértices un carajazo de veces. ¿Ok? Y entonces imagínense que están en la iteración y sus conjuntos de nodos se escriben x sub 1, x sub 2, ¿verdad? Hasta x sub número de nodos. ¿Ok? Ahora, en la iteración y, tú vas a encontrar un camino de costo mínimo desde x hasta y, de existir, si existe, usando solo este conjunto que está acá. Es decir, vamos a utilizar solo los primeros i nodos y vamos a intentar buscar un camino de costo mínimo usando solo i nodos. ¿Sí? ¿Sí? Usando i nodos que son los primeros i nodos del grafo. Entonces, les debo hacer, vamos a intentar extender cada vez los caminos más. Es decir, imagínense que aquí está x, ¿verdad? Y por casualidad de la vida, aquí hay un arco hasta x sub 1 y aquí hay un arco hasta y. En la primera iteración yo voy a querer calcular este camino que está acá. ¿Sí? O sea, imagínense que esto tiene costo 2 y este tiene costo 2. ¿Sí? Pero ahora imagínense que yo tengo un arco también que va hasta x sub 2, que tiene costo 0, y luego hay un arco hasta x sub 1, desde x sub 2, que tiene costo 0. Entonces, en la primera iteración, a mí me interesa hallar es este primer camino que les señalé anteriormente. Este que está acá. ¿Sí? En la iteración 2, yo voy a intentar incluir el nodo 2. Es decir, voy a intentar encontrar caminos desde X hasta Y utilizando X1 y X2 nada más, sin utilizar X3. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que cuando yo vaya a la segunda iteración, yo puedo utilizar X2 como intermediario, ¿verdad? Y veo si existe un camino desde X hasta X sub 2 y desde X sub 2 hasta Y. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo sé que puedo calcular este camino desde X hasta Y pasando por X sub 2 correctamente? Bueno, la cosa es que en la primera iteración yo no solo calculé el camino de X hasta Y correctamente, yo calculé también el camino desde X hasta Y, X sub 2 hasta Y, pasando por X sub 1 en la primera iteración. Porque en la primera iteración yo voy a calcular todos los caminos mínimos entre pares de vértices pasando por solo X sub 1. En la iteración 2, yo voy a calcular todos los caminos mínimos pasando por X sub 1, X sub 1 y X sub 2. O sea, usando a lo sumo X sub 1 y X sub 2. Entonces, en la segunda iteración, por ejemplo, ya yo tengo calculado el camino entre X sub 2 y Y, que es igual a 2, por ejemplo. Entonces, en la segunda iteración, ¿qué va a pasar? Esto pasó en la iteración 1, ¿no? En la iteración número 2, lo que va a pasar es que ya yo tengo calculado este camino que está acá. Y si yo pongo aquí sub 2 de intermediario, yo lo que tengo que ver, ok, ¿existe un camino desde X hasta X sub 2 que ya haya sido calculado? No. ¿Y existe un arco directo desde X hasta X sub 2? Sí. Ok, fino. Existe este arco directo desde X hasta X sub 2. Y luego, ¿existe un camino mínimo utilizando solo X sub 1 o X sub 2 hasta Y? Sí, lo calculé anteriormente. Entonces, yo ahí puedo actualizar el camino desde X hasta Y como el camino que ya yo había calculado desde X hasta X sub 2, ¿no? Más el camino desde X sub 2 hasta Y. ¿Sí? Y este es para i igual 2. Después pueden haber más nodos y demás. ¿Se entiende un poco la idea?
sea, vamos a intentar buscar caminos en la décima iteración utilizando los primeros y nodos del grafo. ¿Sí? ¿Puedes repetir otra vez la idea del algoritmo, por favor? Sí. Empezamos iteración 0. No hay nada calculado. Lo único que está calculado es que desde x, x es igual a 0 para todo x en el grafo. Pero los arcos, o sea, camino de tamaño mínimo, desde 1 a sí mismo es 0, ¿no? Estamos asumiendo que no hay ciclos de costo negativo, por cierto. Pues si no, no hay camino de costo mínimo. Ok, fin. Primera iteración. En la primera iteración yo voy a utilizar solamente el conjunto con un solo. O sea, los caminos van a pasar a través de x sub 1. Solo utilizando x sub 1. Más, o sea, no hay ningún otro nodo. Eso significa que si yo tengo por acá z, no hay un camino, o sea, el camino en la primera iteración desde z hasta y va a ser infinito. Porque no existe un camino pasando solo por x sub 1, ¿verdad? Pero en la primera iteración lo que sí se va a calcular bien es el camino desde x hasta y de costo 4, que es este camino que está acá. Y el otro que se va a calcular bien es el camino desde x sub 2 hasta y utilizando un solo nodo. Y ese es igual a 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, en la iteración 2, ¿a quién puedo usar yo? Yo puedo usar a x sub 1 y a x sub 2, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Eso porque significa que lo que estamos haciendo es ir tomando nodo a nodo con cada iteración. Cada iteración consideramos un nodo nuevo. si tomamos un nodo nuevo e intentamos incluirlo en algún camino para hacer los caminos ya calculados mejores. Un nodo Eso aleatorio, ¿no? sería ir buscando. Sí, o sea, aquí estamos asumiendo un orden cualquiera, o sea, esto es un orden cualquiera de los nodos, ¿ok? Lo que quiero que se den cuenta es que la idea es ir incluyendo un nodo y luego, por ejemplo, si yo incluyo x sub 2, yo puedo mejorar el camino de x a y poniendo x sub 2 como intermediario. ¿Sí? Fíjense que además, esto se basa en una propiedad muy sencilla de los grafos. O sea, si tú tienes un nodo x y un nodo y, ¿verdad? ¿A qué es igual el delta de x a y? O sea, ¿qué es igual el camino de costo mínimo de x a y? Bueno, eso es igual a el mínimo, ¿verdad? Z perteneciente a los nodos de el delta de x a z más el delta de z a y. Es decir, si existe un camino de costo mínimo entre x y y, tienes que pasar por algún intermediario, ¿no? Z puede ser y mismo, por cierto. ¿Sí? O sea, esto se entiende, esta igualdad que está acá. Ok. Sí. Sí, ¿verdad? Fin. Ok. Entonces la Entonces, idea es que a medida que nosotros vamos incluyendo nodos, es encontrar esos zetas que hacen mínimo el camino. sí. Ok. Ujú. Entonces, lo que estamos apreciando o lo que estamos intentando aplicar siempre es esta igualdad que está acá. Y entonces, ok, entendemos eso. Exacto. Ujú. Ok, finísimo. Fíjense que, a ver, imagínense que el camino de X a Y, ¿verdad? Tiene un conjunto de nodos. Y luego llega hasta allí. Entonces, alguno de estos nodos va a ser el último en ser calculado, ¿verdad? O sea, va a ser el último en ser calculado por el algoritmo que les estoy diciendo. O sea, empezamos con b igual x1 hasta x el tamaño de b. Entonces empezamos con
solo el primer nodo, después con los dos primeros nodos, después con los tres primeros nodos y así. Intentamos calcular caminos. Entonces, uno de ellos tiene que ser el último. Imaginemos que es este que está acá, de todos los que han sido procesados. Fíjense que entonces, si este lo llamamos Z, el camino de X a Z está calculado, o sea, estamos partiendo de que lo vamos a calcular correctamente, ¿sí? Entonces, el camino de X a Z, si Z es el último procesado entre este camino óptimo de X a Y, va a ser igual al delta de X a Z, ¿sí? Si lo calculamos correctamente. Y luego el D de Z a Y también va a ser igual al delta de Y a Z. ¿Por qué? Porque si Z fue el último nodo de este camino que fue procesado por el algoritmo que estamos intentando crear, ¿verdad? Entonces el camino de Z a Y no utiliza, primero que nada, no utiliza nodos repetidos, ¿verdad? Y segundo, ya todos sus nodos fueron procesados, es decir, que este camino tiene que estar calculado correctamente. Y lo mismo pasa para este. Entonces, cuando ahora Z es procesado, esta igualdad que está acá se va a cumplir. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito la idea? O sea, alguno de los nodos de este camino va a ser el último en ser procesado. Imaginamos que Z, entonces el camino de X a Z, para cuando Z vaya a ser procesado, ya fue calculado correctamente. Y lo mismo pasa para el camino de Z a Y. Es decir, que cuando yo procese Z, yo puedo actualizar el D de X a Y a la sumatoria de estos dos señores que están acá, ¿no? ¿Se entiende o hay algo que no se entienda de la idea que estoy Sí, intentando transmitir? yo estoy captando, pero sin embargo tengo una dudita ahí, tipo, en el Ujú, proceso para llegar a ese Z, que está en sí, este caso en específico, se ujú, supone que yo estoy primero calculando el entre X y Y, ponte tú, para un primer nodo Z1 que está entre X y Z, ponte. Pero ujú. obviamente yo no puedo llegar desde Z1 hasta Y porque no hay un bandero de arco. Entonces, tipo, en ese caso solamente actualizo o sea, actualizo desde X hasta Z1 y desde Z1 hasta ese arco que me permite llegar, aunque no sea el Y, igual lo actualizo. O sea, nosotros vamos a actualizar para cada par de vértices, Ok, utilizando ok, a los ok. sumos y vértices. Vale, vale. Ok. La cosa es que cuando ya tú hayas procesado todos estos nodos que están aquí intermedios y todos estos nodos que están aquí intermedios, lo que tú sí tienes es un camino de Z a Y correcto y de X a Z correcto. ¿Sí? Ok. Correcto en el Sí, sentido óptimo. O sea, calculaste algo óptimo. ¿Sí? sí, Entonces, cuando exacto. vayas a meter Z en el medio, va a estar calculado correctamente el camino de X a Y, ¿no? Ujú, sí. Sí. Cuando yo Entonces, calculé, cuando yo ujú. calculé X a Z, siguiendo la idea, también habría calculado Z a X, ¿no? Si se puede Em, llegar, obviamente, a X. claro, si se puede llegar, depende. Depende, porque el camino de Z a X puede tener un nodo. O sea, Z, digamos que Z es X sub K, ¿no? Pero el camino de Z a X puede incluir un nodo X sub Y con X sub, perdón, sub K' con K' mayor a K. Es decir, ese camino no ha sido calculado correctamente todavía. Pero no era que Z era el último nodo por procesar. Yo estoy hablando del camino de entre X y Y, no el de Y a X. Y también hablé del camino de X a Z, pero el de Z a X puede tener un nodo con un índice mayor que no haya sido procesado. Terrible. ¿Se entiende o no? O sea, yo estoy intentando transmitir una idea para este camino que está acá. O sea, si tú puedes aplicar la misma idea para desde Z a X, aplica exactamente el análisis que estoy haciendo acá.
te vas a encontrar el Z' que tú estás diciendo por aquí, y este Z' puede tener un índice mayor a Z. Si no lo tiene, entonces ya tienes calculado el camino entre X de Z a X correcto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo no veo bien lo del índice, pero luego haces un O sea, yo ejemplito estoy de que asumiendo que los nodos del grafo se escriben así, ¿no? Estamos poniéndole un orden cualquiera. Y ahora asume que X es B sub K', Y es B sub K'B', ¿ok? Y Z es B sub K. Ahora yo lo que quiero es que te estoy dando el ejemplo para cuando K' es menor a K y K'B' es menor a K. Es decir, Z es el último nodo calculado, o sea, es el último nodo del camino óptimo entre X y Y que va a ser procesado. ¿Sí? A eso me refería. pero no el último nodo de todo el grafo. No el último nodo de todo el grafo. Yo estoy asumiendo que Mm, entre X y Y existe un camino de costo mínimo y estoy partiendo desde allí para demostrarles la idea de que asumimos que ya el resto de nodos fueron procesados entre X y Y, entonces yo asumo que el camino de costo mínimo entre X y Z ya fue bien calculado y entre Z y Y también está bien calculado. Partiendo de eso, cuando yo ahora incluyo Z en el conjunto de nodos que puedo incluir en un camino, porque esa es la idea del algoritmo, como les dije, vamos expandiendo el conjunto de nodos que podemos utilizar para calcular caminos mínimos. Entonces, este camino de X a Z y de Z a Y va a estar bien calculado, ¿no? creo que era eso lo que pasaba. Porque, o sea, si era el último nodo del grafo y todavía de Z a X no había sido, sí o sí, o sea, en el caso de que se pudiera llegar, ahí en esa iteración se haría el camino. Si No, era yo el estoy último. hablando de que Z es el último nodo procesado en este camino entre X y Y. ¿Ok? Ujú, ujú, Que ok. asumimos es óptimo. Ok, entonces esa es la idea básica del algoritmo. Y el algoritmo, lo fino, es que es súper fácil de implementar. Y este se llama el algoritmo de Floyd-Warshauer. ¿Ok? Ok. Lo fino es que es súper easy peasy. Entonces tienen un grafo, ¿verdad? Que se escribe de la manera B. Lo voy a colocar un poquito como en el libro. Ahí no utilicé X, sino utilicé N. Asumimos que tenemos un orden en ese. O sea, es una estructura. El grafo es una estructura de datos, tiene que tener algún orden los nodos en algún punto. Okay. Y esto tiene arcos E, ¿verdad? Este es el input, por cierto, no dije que esto es el input. Y, ¿qué otra cosa tengo? Bueno, ya no tengo nodo fuente. Acuérdense que estamos calculando el conjunto de. O sea, para cada par de vértices estamos calculando el camino de costo mínimo, ¿no? Y ahora tenemos una matriz, no un arreglo, una matriz bidimensional que asigna a infinito el d de x a y, ¿verdad? Para todo x, y perteneciente al grafo. Y luego asignamos d de x, x 0, ¿no? Para todo x perteneciente a b. ¿Sí? Esta es la inicialización, un poco parecida a lo que hacíamos en Bellman-Foucault. Solo que ahora es para cada par de vértices. Ok, y lo siguiente que vamos a hacer es lo siguiente. Para j igual 0 hasta... bueno, aquí 0 indexé. Qué horrible. No, esto está bien acá. Sorry. No, sí, aquí 0 indexé. Ay, qué cagada. Ok. Hasta b menos 1. Choc, choc, choc. Ok, fin. Entonces tengo este for acá, ¿verdad? Y voy a hacer un for
para todo U, nos voy a poner otra variable acá, para todo XY. Para todo XY perteneciente a los nodos, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. De X, Y va a ser igual al mínimo entre de X a NJ más el de NJ hasta B, hasta Y, bueno, o sea, es el mínimo entre esta sumatoria que está acá y el valor que ya habíamos calculado. Y este es todo el algoritmo. Acá retornamos de. Ahí sería de j igual 0 hasta b menos 1. Sí. De 0 indexando, pues, ya. Ujú. Sí. Fin. Ahora, primero que nada, ¿cómo yo sé que, por ejemplo, vamos a partir de un caso súper sencillo? O sea, este es el algoritmo, eso es todo. Lo fino es que es súper fácil de implementar. Ok, vamos a suponer que tenemos un nodo X, ¿verdad? Y el camino de costo mínimo hasta el nodo Y es simplemente usar este arco, ¿no? Imagínense que tiene costo cero, por decir algo. ¿Cómo yo sé que este camino va a estar bien calculado? Partiendo con fuente X. ¿Cómo? Tienes el fútbol ahí de fondo, pero Boleta. qué boleteo. Bueno, creo que, ¿no? Si aplicamos la... Bueno, en ese caso no entra el mínimo, o sea, la primera línea del mínimo, sino la segunda, ¿no? Entonces, claro, la distancia de XY es igual a la distancia de XY en este caso, porque no hay un nodo intermedio. O no sé a qué te refieres con la pregunta exactamente. Ya va, que aquí me faltó algo. Segundo. Acá me faltó de X, Y es igual al costo entre X, Y para todo E perteneciente a los arcos. ¿Sí? O sea, inicialmente vamos a asignar el camino entre X y Y igual al arco que los une. ¿Ok? Claro, pero acá entonces ya cagué este caso. Eso significa que inicialmente este costo va a estar calculado, ¿no? Aquí. ¿Sí? Ahora, imaginemos que tenemos este camino de costo, digamos que el camino de entre X a Z, de X a Z, vamos a ponerle aquí qué cosita, uno acá. El camino de X a Z es óptimo pasando por este arco que está acá y por este arco que está acá, ¿no? Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo yo sé que ese camino va a ser calculado correctamente en algún punto? Déjenme cambiar un poco esto En ese para el ejemplo. caso, el Ujú, for, si ya asignaste ahora el costo de cada, o sea, de los arcos de tamaño 1, ujú, bueno, perdón, los caminos de tamaño 1, entonces el J ujú. no debería comenzar en 1. Agregar ya ese arco, perdón, ese nodo que es, bueno, que es el ejemplo que estás dando ahorita. No, esto significa usar los primeros J nodes. Ok. O sea, imagínate que Z es igual a B sub 0, ¿no? Si Z es igual a B sub 0, entonces este camino va a ser calculado, ¿no? ¿Se ve por qué? O sea, porque si Z es igual a, bueno, N sub 0, perdón, N sub 0,
Significa que en la primera iteración de este for que está acá, yo voy a pasar, o sea, acuérdate que esto pasa por todos los pares de nodos, en particular entre entre este X y este Y. Entonces, el D de X a Y se va a actualizar al mínimo entre lo que ya había sido calculado y la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. ¿No? Ok. Entonces, la idea es ir agregando nodos intermedios entre los caminos. Y la idea se basa en lo que ya les había comentado anteriormente. Si tú tienes dos nodos X y Y y tienes un camino entre ellos, ¿qué pasa con el último nodo que procesas? ¿Qué pasa? O sea, si, fíjense que es una idea recursiva, ¿no? O sea, si aquí tienes X y volvemos a la idea anterior. Aquí tienes X, aquí tienes Y y tienes un Z intermedio. Y aquí tienes un camino ahí. Si este es el último procesado, entonces ahora tú haces la idea recursiva. Ok, entonces este camino, ¿verdad? También tiene que tener un último nodo procesado. Y este camino también. La idea se va haciendo recursiva hasta que llegas al caso de que tienes un solo arco. Entonces esta es la idea a la que yo quisiera que le dieran vueltas la cabeza. ¿Sí? Y la demostración creo que la voy a dejar para la siguiente clase. ¿Ok? Ya, yo estoy tratando, o sea, el for interno, ponte tú en el ejemplito que tenías arriba, al que está ahí arriba de X, Z, Y, Ujú. ese for interno va a tomar todos esos pares de nodos, ponte tú, él va a empezar a iterar, incluso va a tomar ese par XZ, Sí, pero claro. no va a actualizar nada, porque en ese caso sería el NJ es el propio Z, ok, entonces no pasa nada. Luego es que si toma el Ujú, XY, ujú. ah, vale, yo pensaba que era más. Ok, no, empieza a iterar hasta que lo encuentre, básicamente. Claro, claro. Ujú. Ok, ya. Bien. Entonces, em, claro, ya entendiste un poquito la parte de la idea del algoritmo y lo segundo que quiero que entiendan es esto que está acá, ¿no? O sea, si tú tienes un camino de costo mínimo, alguno de todos estos nodos va a ser el último procesado. Y luego, como tú sabes que cuando este sea procesado, el Z, estás calculando óptimamente el camino. Bueno, es una idea recursiva y es que todos estos nodos que están a su izquierda y todos estos nodos que están a su derecha, o esos dos caminos, también son calculados óptimamente. Y esto se reduce al final a caminos de tamaño 1, ¿no? O sea, tú puedes en particular empezar, por ejemplo, por el primer, imaginemos que Z', que es un nodo que está acá, es el primer nodo procesado, ¿sí? Z' está unido por Z bi'prima, o sea, estoy haciendo un zoom out, o sea, este nodo viene de acá, este nodo viene de acá, y Z' en este camino entre X y Y tiene un predecesor que es Z bi'prima y Z tri'prima, ¿sí? Entonces, como Z' es el primer nodo procesado entre ellos, entonces yo sé que el camino entre Z bi'prima y Z tri'prima va a estar calculado bien, ¿verdad? Porque Z' es el primer nodo procesado de todo este camino, ¿sí? Entonces Z' está aquí en el medio y él va a estar bien, o sea, el camino entonces entre Z' y Z tri' va a estar bien calculado. Entonces esta idea va creciendo los caminos óptimos calculados bien, ¿no? Sí. Ujú. Entonces esta es la idea que me gustaría que tomen y entonces con esa idea la vamos a mostrar en la clase que viene, ¿ok? Vamos a hacer la demostración en la clase que viene. Entonces nada, con esto quería terminar la clase de hoy. La demostración la dejo entonces para la clase que viene. Y acuérdense que la semana que viene no hay clases. Por eso dimos las clases extra esta semana y la anterior. Y estoy intentando escribir un nuevo capítulo para el libro, que lo voy a necesitar para darlo en las próximas semanas. Es un tema un poquito avanzado y lo estoy intentando actualizar en lo que pueda. Otra cosa, nos quedan solo un par de temas.
que quiero darles. Bueno, no, nos quedan muchos más. O sea, en realidad tengo más en el libro, que hay un capítulo que me salté, que es el capítulo de búsqueda informada, que ese es bastante largo. Y ese capítulo solo lo voy a dar una vez demos el resto de los temas, porque no, ese capítulo en realidad es como de inteligencia artificial 1, que lo puedo dar, pero me gustaría que primero entendieran otros conceptos que no se dan en inteligencia artificial 1, y si nos sobra tiempo, damos ese. Y backtracking. Backtracking no se me ha olvidado. Va a venir una clase por ahí de backtracking. No hay capítulo de eso en el libro. Voy a ver qué información encuentro. De todas maneras, no es tan difícil. Ok. Bueno, hablemos de fechas. La semana que viene no hay clase, como dijiste, ¿no? Fino. Ujú, Entonces, ujú, el martes de la 9, que sería la semana que viene arriba, ujú. ¿tendríamos práctica o clase? O sea, porque no Tendríamos, estoy tendríamos, medio perdido con el parcial. ya, tendríamos clase, ¿ok? Les voy Ok. a mandar una práctica esa semana y el parcial lo voy a dar cuando, cuando termine de dar el material que me interesa para el examen, que es el capítulo que estoy Ah, escribiendo. ok, ok. Pensé que Sí, era el... sé que les había Porque... dicho para después de la semana que tenemos pausa, Ajá. pero es que quiero evaluarle la mayoría de los tópicos. Ah, fino, pues. Entonces nos avisa. Ujú. O sea, la siguiente semana no hay examen. No, no va a haber examen, va a haber es una práctica que les voy a mandar. Mm, ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No. Ah, bueno, ahí Gerardo en el Este, yo, chat. A ver, estoy viendo el chat. Ok, el plan que estoy haciendo es que la práctica va a ser 20 puntos y el parcial va a ser 30. Sí, sí, quedan 50 puntos, yo sé. Entonces, 20 y 30 es lo que tengo pensado. Voy a ver qué tan inspirado me pongo para la práctica, porque otra podría ser 25 y 25 o 20-30. Es lo que creo que Uf, va a pasar. Ujú. O 10:40. Exacto. esa práctica, ay papá. Les recomiendo que practiquen Code Force. Es lo que Uy, tiene un no, excesivo se apagó el PC, no escuché nada que dijiste ahorita. Y entiendo que hablaste de conocer, entonces, ¿Cómo? que hay una mala PC y no escuché nada que dijiste ahorita. Entonces, podrías repetir qué fue lo que No hay dijiste. examen dentro de 2 semanas. Ahí es una práctica y va a ser ya sea 20-30 o ¿qué fue lo que dijo? 25-25. Sí, 25-25, creo que. O sea, estoy todavía Como que la semana que viendo. viene no hay No he hecho la parcial ni práctica, clase. tengo que hacer la práctica primero y luego. El examen lo voy a enviar una vez que ya yo haya dado todos los tópicos que me interesan evaluar. Que falta un capítulo que estoy escribiendo que no está incluido. Pero primero que nada, no importa si el capítulo no sale tan bueno. Hay unos slides súper buenos del profesor Blay, que fue mi tutor, y son unos slides súper buenos sobre el tema. Entonces, eso se los voy a dar. Voy a intentar dar el mismo tema que él dio, pero bueno, explicado y no slides. ¿Cuánto tiempo va a haber para resolver la práctica? Igual que la anterior. Como les dije, no he hecho la práctica. No, o sea, no sé si solo va a ser práctica o va a ser tipo un examen, tipo un poquito teoría, un poquito práctica. Es algo que estoy todavía pensando. La verdad es que me tardó muchísimo tiempo practicarla, corregirla con cuando era muchas cosas escritas. Entonces estoy todavía viendo qué voy a hacer con la práctica del examen. Todavía no he decidido, la verdad. Primero estoy intentando Y terminar de escribir el capítulo. ¿Mm? la revisión quedaría también para después. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que yo viajo la semana que viene, no voy a estar para revisión. Va a tener que ser cuando ya esté en Venezuela, creo ya. O sea, algo así como para diciembre. Vale. ¿Tú vienes más o menos para qué fecha? ¿Cómo?
Tú vienes más o menos. El Cerquita, 7. sí. al Recuérdate de hacer compartir. ¿Ok? El compartir. El compartir, sí, claro. Mira, para este tipo de, Bueno, ya, espérate, Carlos. Para este tipo de algoritmos funciona poner en codeforces, tipo codeforces, camino costo mínimo, para que te salgan problemas relacionados. O cómo hay que Claro. ponerlo para... Sí, sí, o sea, sí te va a servir. Lo que pasa es que muchas veces tienes que intentar agarrar los problemas que están, o sea, ordénalos por score y agarras los más sencillos, porque los más sencillos son normalmente los problemas que se ven directos, que puedes aplicar el algoritmo de una vez. Porque si te agarras los que tienen más puntaje, normalmente tienen un procesamiento del grafo, o cosas así, o es un poquito más complicado, ¿no? Pero funciona poner eso así en internet, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, déjame mostrarles acá. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren, están interesados en practicar algún tema, se vienen para acá en Codeforces, se van a not rating 15, ¿no? Exacto, acá, y entonces ustedes ponen por aquí, a ver, no, esto no es acá, nope, catálogo, no, problem set, aquí, y entonces acá, ustedes lo que tienen que hacer es agregar un tag, y aquí, fíjate todo, o sea, aquí tienen el temario. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren uno de Dijkstra, que no existe Dijkstra, perfecto. ¿Dónde está? Yo no veo. No, no, no existe. Estoy Ah, buscando. Pero búscame Bueno, uno. está Graphs, que es bastante genérico. Está DFS y similares y cosas así. Me imagino que en Graph vas a encontrar. O sea, hay veces que si tú pones el problema, por ejemplo, luego. LOL, O si no sea, se también muestra te puedes ir. el desplegable. ¿Sí? Sí, por eso yo decía, ¿dónde está buscando? Pero ya Ah, sé. ok, no, no se está mostrando. Acá, lo que pasa es que lo tengo desactivado. Tú te puedes meter en los problemas y acá te van a salir los tags de más o menos de qué va el problema. Lo que pasa es que yo lo tengo desactivado para que no me haga un spoiler del problema, ¿no? Pero ustedes, sí, claro, ustedes se meten en su cuenta y le dan a mostrar tags o mostrar lo que sea. De hecho, aquí, a ver, show tags. Ahí están. Claro, es aquí el setting también. Aquí pueden ver de qué va el problema, ¿no? Brute force. Me sirve. Ujú. tú dices lo de score, ¿cómo es que era? ¿En dónde es que uno los ordena? Aquí, o sea, aquí tú le metes acá. Está descendiente y este es ascendente. Entonces, estos son los fáciles, ¿no? Ok, vale, vale. Ujú. Entonces, para que practiquen ahí fino. Sí va. No, muchachos, tocó maratonear. ¿Cómo? Tocó maratonear. Como todo maratonero, dijiste. No, no, que tocó hacer poco ejercicio porque, Sí. bueno, chamo, capaz algunos Y saben, no, primero. eso les va a ayudar a entender todos los conceptos, de verdad. Eso y, bueno, leer los libros. No solo el mío, el de Cormen para mí es el mejor y yo lo leería, sí, para ustedes. Ayuda muchísimo. Así sean tópicos que ya hayan visto, pero normalmente hay otras ideas que la gente va hablando y aparte te va, por ejemplo, Cormen es muy bueno poniendo las expresiones, expresando las ideas matemáticamente. Un poquito más como lo que vimos en esta clase y no las anteriores. Eso ayuda muchísimo. Entonces esa es mi recomendación. Lean tanto mi libro como el del Corman, como también el de Mesa les puede ayudar, pero me parece que Mesa tiene demasiados datos que es demasiado para explicar un solo tema. Entonces, es que escojan el que quieran, vean qué tal les va y practiquen en Codeforce. Es lo que les puedo decir. Y bueno, nos vemos en 2 semanas, ¿no? Está bien. Ya. Finísimo. Bueno, la Nos próxima traes clase voy a hacer la última tarea del martes y casi que la otra ya presencial. Ay, ya va. Ya va. El martes es 7, ¿verdad? El martes es 6, perdón.
Yo como que voy a tener que mandar ese examen, o sea, o no doy la clase del 9. Les estoy avisando porque es que voy a estar viajando y seguro con el jet lag voy a quedar vuelto en leña. Les estoy avisando si hay clase el jueves dentro de 2 semanas, porque como voy a estar viajando, no sé, claro, viajo a Venezuela y no sé no sé si estoy vivo y estoy chévere como para una clase. Les aviso. Entendible. Ok. Esperamos el aviso. Sí, va. No trae. Por ahora no hay examen esa semana, así que tranquilos, hasta que yo no dé la clase que me interesa, que es la última de flujo en redes. De hecho, quedan muchos temas. Quedan como 2 temas que me interesan dar, más backtracking, o sea, 3 temas. O sea, queda contenido. ¿El 6 qué semana es que? Dentro de 2 semanas. La Ahorita, 10. ajá, es que ahorita estamos en semana 8, ¿no? ¿O no? No, Semana esta 7. semana No, esta 7. 7. Ok, Entonces es la 9. A la mía. ok. Sí. Sí, que de hecho una de las cosas que me interesaba era terminar todos los temas lo más rápido posible y luego dar tipo repaso de los tópicos y eso, porque ya, o sea, ya me quedan pocos temas, la verdad. Y puedo incluir más, pero no sé, voy a ver si incluyo más o hago prácticas o no sé, ahí veo. Les estoy avisando entonces. Vayan a ver el Brasil, Eslovenia o Serbia, no sé quién era. Vamos a ver si. Brasil, Serbia. Sí, va, sí. Sí. Vamos a ver si de aquí a que tú vengas se puede abrir la salita de cómputo. Vamos viendo. Si no voy a